Hola y bienvenidos a los estudios de Educascopy TV en Ginebra. Mi invitado es Jean-Pierre Disserens de CIFA y vamos a conversar sobre la crisis migratoria en Europa que se está intensificando. Sea bienvenido. Gracias, siempre es un placer conversar con usted. ¿Cómo está afectando la situación a la Unión Europea y sus relaciones? Creo que la Unión Europea está atravesando una profunda crisis porque le gusta actuar conforme a su propia agenda. Comienzan los problemas cuando de repente ocurre algo que no tenían previsto. Claramente podemos ver con esos problemas quién está tratando de gestionar la Unión Europea y a quién se está dejando de lado en las decisiones que la Unión Europea quiere tomar. En su opinión, ¿qué pueden hacer los países para optimizar la recepción de esa gran cantidad de inmigrantes que buscan asilo? En este momento, lo que pueden hacer es tratar de controlar el flujo de inmigrantes que están llegando. Eso es lo que Hungría en particular está tratando de hacer. Es muy difícil dejar que esas personas entren porque usted no sabe quién está entrando a su país. Existe un significativo peligro de que haya gente del ISIS en medio de la multitud que viene a Europa no con la idea de buscar asilo político o tener las ventajas del asilo político, sino para crear células y desarrollar determinadas actividades en Europa que no son bienvenidas. Lo que es extremadamente importante, si Europa quiere protegerse, primero tienen que saber quién está entrando. Tenemos que decir que en ese punto Hungría está haciendo un gran trabajo porque estructuraron las puertas de entrada y quieren saber quién está entrando. Usted no puede permitir entrar en un área a cientos de miles de personas sin saber quiénes son. Esa situación está recibiendo gran cobertura de la prensa, pero ¿cómo llegó a ese punto? ¿Cómo se desarrolló la crisis? El origen de la crisis es la desestabilización de los países de donde esas personas vienen originalmente. Tiene raíces antiguas en esos lugares. El comienzo fue la guerra de Irak. Recordemos que cuando las fuerzas estadounidenses derrocaron a Saddam Hussein, el ejército iraquí ofreció ayuda a los estadounidenses para estabilizar el país, pero los estadounidenses se negaron. Ese fue un gran error, ya que fueron los responsables de la estabilización del país. Nos encontramos con muchos elementos del antiguo ejército de Saddam Hussein en ISIS, que ahora es el principal factor desestabilizador del área. Algunos de los errores que llevaron a la situación actual vienen de 1991. Con respecto a la migración al Mediterráneo, las decisiones de Cameron, Merkel y Sarkozy de liberar a Libia de un dictador horrible, sin saber y sin tener la capacidad de poner a alguien en su lugar que estabilizara el país de la misma manera que estaba estabilizado durante la época de aquel dictador horrible, ahora están mostrando sus limitaciones. No vemos fotografías de personas en barcos en Libia para llegar a Italia. Ese flujo migratorio puede controlarse muy bien si hay alguien en Libia o si la Unión Europea tuviese el ejército para estabilizar a Libia o para estabilizar las áreas que generan el flujo de emigrantes. ¿Pero son emigrantes? Esa es la gran pregunta. Usted mencionó la estabilización de la situación. En su opinión, ¿cómo podemos contener esos movimientos?
El aspecto humanitario es que usted tiene que saber quién está entrando. Tiene que asegurarse de que puede detectar la infiltración de personas vinculadas a ISIS en medio de las masas para que esos elementos puedan ser neutralizados y que la Unión Europea solo se quede con personas que huyen por razones humanitarias reales. People that are fleeing for real humanitarian reason. Tenemos que ser cuidadosos en este momento. Creo que la gente no se está dando cuenta de los peligros de esa migración o invasión que está ocurriendo. Well, migration or invasion. Creo que es muy importante contar con puestos de control en todas las fronteras para asegurarse de que se está registrando a todos los que entran, y eso es solo la aplicación del Convenio de Schengen. El Convenio de Schengen fue redactado para garantizar que haya una migración controlada. Por eso, la primera cosa que se debe hacer es tener el control de la migración. Segundo, se tiene que intervenir en aquellos países de origen para neutralizar y estabilizar esos países y de esa forma reducir la migración. Ahora, Rusia está tomando la decisión correcta. Cuando analizamos lo que hizo Putin, él envió tropas, está formando tropas en Siria. Es esencial estabilizar a Siria para reducir los flujos de migración, ya que, no se olvide, todavía hay cerca de 4 millones de personas en diversos campos de refugiados en el Medio Oriente. Potencialmente, si no se hace nada, ellos querrán venir a Europa. En este momento llegan 200,000 por año, pero ¿y si de repente llegan 500,000? Es muy importante detener y controlar eso. Lamentablemente, los europeos tendrán que pensar en cómo ayudar a los rusos a estabilizar la situación para que haya un esfuerzo conjunto para estabilizar ese flujo migratorio. Jean-Pierre, muchas gracias por su participación y por compartir sus conocimientos con nosotros. Es un placer recibirle de nuevo. Muchas gracias. Estaré encantado de volver. Puede invitarme. Muchas gracias por vernos. Sigan conectados a Dukascopy TV para más actualizaciones y entrevistas. Hasta luego.